¿Cómo van sus clases? Frías. Fría, sí, amaneció lloviendo, ¿ah? Al menos nos salvamos del aguacero. Nos salvamos de eso. Nos quedamos en el álgebra relacional, ¿no? Normalización. Sí, aquí. Y vamos a ver normalización, ¿no? Creo, si no mal recuerdo, que ayer nos dio tiempo de ver hasta aquí. Confírmenme, ¿sí o no? Sí, profa. ¿Sí, no? Normalización. Sí, profesora. Perfecto, muchas gracias. Terminamos entonces de repasar esto de la álgebra relacional. Vimos que estaba muy bonito, muy divertido, muy entretenido, pero era solo breviario cultural. Para saber en qué es que está fundamentado el SQL. Y vamos a empezar. Bueno, vimos esta parte de homogenización de los conceptos del modelo entidad-relación con el modelo relacional y veíamos que hay cambios importantes, además de que se agregan nuevos conceptos, sobre todo lo de la parte de las llaves y las tuplas. Y vamos a comenzar con la parte de normalización de base de datos, ¿sí? Que hablábamos que la normalización de base de datos es todo un proceso que me ayuda sí a modelar, pero además me garantiza ciertas cosas y tiene que ver con otras cosas más interesantes. Por ahí veíamos en el semestre, bueno, ustedes seguramente lo vieron en su materia anterior, que existen diferentes tipos de modelados. Y el modelado entidad-relación está orientado a clases u objetos, pero el modelo relacional, que es el que surge a partir de la normalización, está basado en registros. ¿Por qué? Sino porque, bueno, ya me enredé. Porque este modelo, para poder lograrse, para poder concretarse, requiere de ejemplos de los datos, de ejemplo de la información que se va a modelar para poder cumplir con todas estas características que nos garantiza el modelo relacional. Hablamos de que es un modelo de la base de datos relacional, ¿sí? Que a partir de este proceso de normalización yo voy a generar una estructura, pero una estructura relacional y lógica ya de los datos. Y que en este proceso de normalización algo que se cuida mucho es la dependencia funcional entre los atributos y entre los registros. Entonces vamos a ver varios tipos de dependencia y no perdemos de lado las relaciones o tablas y sus correspondientes atributos. Para este proceso de normalización es muy importante que se tenga claro la problemática, el contexto y de ahí que se respeten las dependencias funcionales entre las relaciones y sus correspondientes atributos. Les decía, las relaciones entre las entidades ya no las vamos a ver como un rombo de asociación, pero sí las tenemos que seguir respetando. O sea, omitimos el rombo, pero la relación se convierte en una línea continua. En lugar de ser entre entidades, bueno, ahora va a ser entre tablas o relaciones, pero no lo puedo dejar de lado. Todas tienen que estar relacionadas. Yo, a partir del proceso de normalización, no voy a tener tablas aisladas. Lo que se busca es que todo esté unido, que tenga relación, pero no todo contra todo. Solo las dependencias naturales o las originales. No porque no tengan relación, sino porque yo necesito seguir el flujo de la información. Y además, en el proceso de normalización también se va a asegurar que las llaves primarias estén definidas correctamente, ya sean llaves primarias simples o compuestas, como lo recordábamos la clase pasada. También buscamos o se garantiza con la normalización que la redundancia está controlada.
dado que la redundancia que nos queda o la única que surge del proceso de normalización es la que se da entre llaves primarias y llaves foráneas, no más. Es a lo que vamos a llegar. También hablamos o se va a tratar que en el proceso de normalización, en estas formas normales que seguimos, se mantengan las reglas de integridad. Las reglas de integridad tienen que ver con las altas, las bajas y los cambios, por esto es ABC. Es en este caso, algunos ejemplos, vamos a ver, que por ahí a lo mejor lo comentamos, que cuando yo inserto un registro, tiene que mantenerse cierto orden en la inserción. Por ejemplo, yo no puedo insertar alumnos en una secuencia que no existe. A eso se refiere que se mantiene la integridad en las altas o en la inserción. Yo no puedo vender un producto que no tengo registrado. Yo no puedo insertar a lo mejor un sueldo a un empleado que no existe. Se tiene que mantener esa regla de integridad, igual con las bajas. Por ejemplo, aquí, algo por lo que ustedes no pueden dar de baja una materia en cualquier momento del tiempo es porque están relacionadas con las calificaciones. Yo no puedo dar de baja una materia si un alumno ya tiene calificaciones. O, por ejemplo, yo no puedo borrar un artículo de una tienda si este artículo ya lo vendí. No lo puedo borrar porque eso altera la integridad referencial de la información. Igual con los cambios. Si yo ya vendí un producto, por ejemplo, un producto 1, que a lo mejor eran chocolates, yo el día de mañana no puedo cambiar ese producto 1 a que no eran chocolates, sino que era un carro. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque la regla de integridad me garantiza que la información va a ser confiable. Si yo violara estas reglas de integridad, se podría malinterpretar con cuestiones hasta ilícitas, ¿sí? Por eso es que el proceso de normalización o las bases de datos relacionales son tan socorridas, tan fuertes y que no se pueden sustituir tan fácilmente. Porque precisamente todas estas características de dependencias funcionales, de relaciones, de redundancia y de reglas de integridad es lo que le da su solidez, su seguridad a los datos que se contienen en una base de datos relacional. Y sí es cierto, así es como su fortaleza, también su debilidad es que el cuidar todo esto implica tiempo. Por eso es que las bases de datos relacionales son un poquito más lentas, hablando en términos de segundos o de milisegundos, con relación a una base de datos no relacional o no SQL. Pero la seguridad es un contrapeso muy fuerte del por qué este tipo de bases de datos no se dejan de trabajar, ¿sí? Además, al terminar yo con el proceso de normalización y hacer uso de los diagramas, por ejemplo, de clases, que ya son un modelo orientado a clases o objetos, la estructura que resulta es sumamente lógica y fácil de comprender. Además, el darle mantenimiento es muy sencillo. Si yo observo un diagrama de clases ya terminado, es muy lógico, es muy obvio lo que se puede y lo que no se puede hacer al ver la estructura. Pero es resultado de todo un proceso, no es algo a lo que yo pueda llegar automáticamente. Es como en matemáticas, primero enseñamos paso a paso, hasta que una y otra vez, y tratamos de no omitir pasos para que el resultado sea el correcto. Ya después con los años, si uno se vuelve experto, bueno, pues te saltarás 1 o 2 pasos, pero porque sabes de dónde salió, tienes el respaldo de por qué es así. No es simplemente modelar y porque yo me lo imagino, ¿sí? Todo tiene un sustento y todo tiene un porqué. Y de ahí que ustedes estén estudiando una ingeniería, no una carrera técnica. Entonces, bueno, de ahí salen o denotan que las premisas de la normalización son estas. Hay más, pero estas son de las más importantes.
que cuando yo empiezo un proceso de normalización, no se pierde información. Una no se pierde, se organiza de manera distinta y me voy a ayudar de las llaves primarias y foráneas, pero la información no se pierde. No puedo perder información y tampoco puedo generar información nueva. La información debe ser la misma. Así como me presenta un usuario su ejemplo de archivo que lleva para controlar su empresa, así yo se lo debo de poder regresar, porque independientemente de cómo él lo trabaje, el cómo yo estructure estos conjuntos de información van a ser los que le den esa seguridad, ese soporte o esa integridad de la información. Ya si él después la quiere volver a ver igual en un reporte similar, se lo tengo que volver a poner como a el usuario le interesa o le conviene. Otra cosa que garantiza la normalización es que no se alteran las dependencias funcionales. Yo no cambio la forma en que se trabaja. Yo tengo que respetar la problemática, de ahí la importancia que yo tengo que saber con mucha claridad cuál es el objetivo del sistema, el alcance del sistema, y todo lo que implica en cuanto a procesos, procedimientos, usuarios y todo lo que tenga que ver con el sistema. No porque vaya a diseñar las pantallas, sino porque yo tengo que respetar y dar las herramientas necesarias para que se construya lo que el usuario quiere ver. Por ahí les comentaba, si lo queremos ver como a lo mejor como un símil en la construcción, la estructura son los cimientos, son las columnas madres, es la obra negra de una construcción. Ya las interfaces, bueno, pues ya son ponerlas bonitas, poner las ventanas, decidir si este es baño, es sala, es cocina o es comedor. Eso ya es la interfaz. Pero la estructura tiene que dar las herramientas necesarias para que esto funcione. Si yo desde mis planos, desde mi diseño, no consideré algunas cosas, mi estructura no va a soportar y se va a caer, ¿sí? Por eso lo tengo que saber desde el principio, para saber qué se puede, qué no se puede hacer, ¿sí? También reducimos la redundancia a su mínima expresión. Cuando nosotros tenemos datos o información, la podemos consultar en muchos lados, pero no es que sea redundante. Yo, por ejemplo, en mis listas de alumnos, pues yo veo sus nombres, sus números de boleta y sus correos electrónicos. Y si ustedes entran y checan su Cardex, pueden ver lo mismo, pero no quiere decir que exista en dos lados al mismo tiempo. Es el mismo repositorio, simplemente son dos vistas distintas. No es redundante. Es la misma información, solo existe un registro para cada uno de mis alumnos. Simplemente la vista, el acceso a ese dato es desde diferentes puntos para diferentes usuarios, pero no es redundante. Lo que se reduce a su mínima expresión, en este caso, la mínima expresión son las llaves primarias y foráneas, pero el dato no va a estar 2 veces o 3 o 4 en diferentes lugares, es el mismo. También se reducen los problemas de lógica, porque al yo tener una estructura limpia en el diseño, cuando yo la veo, me es muy fácil saber hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede crear algo nuevo, una nueva pantalla, un nuevo reporte, una nueva vista, un nuevo algo. Es muy fácil de administrar teniendo ya el resultado, si es que se llevan los pasos de manera correcta. Obviamente los objetivos están amarrados a todo lo que ya les comentaba. El objetivo de la normalización pues es reducir la redundancia de datos y por tanto sus inconsistencias. También uno de sus objetivos pues es facilitar el mantenimiento, evitar las anomalías de operaciones en cuanto a la manipulación de datos, que es lo que hablábamos de la BCC, de las reglas de integridad. Y también, pues, reducir el impacto en los cambios, porque si yo tengo clara la estructura, sé perfectamente dónde y dónde no se puede hacer ciertas cosas.
Entonces, bueno, eso tiene que ver con eso. Entonces teníamos que el proceso de análisis de relación, de análisis de las relaciones, tiene estas dos propiedades deseables que se tienen que alcanzar, la mínima redundancia y las mínimas anomalías en las operaciones básicas de altas, bajas y cambios, que son las que impactan directamente en el dato, ¿no? Las consultas no se consideran pues porque las consultas no modifican, no implican o algún cambio, alguna pérdida de información. ¿Sí? Entonces, por eso solo es sobre el altas, bajas y cambios, el ABC. En cuanto a las formas normales, habíamos comentado que las formas normales son envolventes, es decir, yo no puedo llegar a tercera forma normal sin pasar por segunda o primera. Tengo que ir paso a paso, cubrir una forma normal para descubrir la siguiente capa y poder avanzar. No hay una forma fácil de saltarme pasos y llegar inmediatamente a la tercera forma. Tengo que analizar con mucho cuidado las primeras formas normales. Y les decía que aunque existen 6 formas normales, para sistemas transaccionales, por convención nos quedamos a tercera forma normal. ¿Por qué? Pues porque la tendencia a la hora de analizar los datos es de dividir y crear más campos, dividir y crear más tablas. Entonces, para sistemas transaccionales llega un punto en que ya no es funcional, porque precisamente esta división de tablas, estar separando en tablas, hace que existan más llaves foráneas en otras tablas. Y eso es lo que alenta las consultas. Entonces, es por convención la forma normal óptima en sistemas transaccionales es la tercera. Pero ya para sistemas de investigación, ¿sí? En maestría o doctorado, ya se trabaja también un poco más con las siguientes formas normales, además de que los sistemas que se trabajan por acá ya son de otra naturaleza, más de investigación que transaccionales y de demanda en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, aquí creo que antes de pandemia nos quedamos en la tercera forma normal, si no mal recuerdo. Ah, no es cierto, ya estábamos viendo el SQL, ¿no? Entonces, bueno, espero que el repaso les recuerde que se tenían que aprender las formas normales, ¿no? Que les pedí por ahí que se tenían que aprender de memoria las formas normales, porque la interpretación, la verdad es que tienen muy mala interpretación y no es su culpa, es resultado de un mal sistema educativo, que si de por sí les cuesta trabajo leer, la comprensión de lectura es más difícil todavía. Y con palabras que no están dentro de nuestro vocabulario tradicional, menos. Entonces, aquí sí les pedía especial atención para que se las aprendieran de memoria. Porque, como les he comentado, yo he buscado videos y hay miles de videos que intentan explicar las formas normales, pero la verdad es que parece que las explica mi vecino que no terminó ni la prepa. Entonces, no. Aquí sí les pido, por favor, especial atención en cada punto, ¿sí? Entonces hablábamos de que en la primera forma normal se nos dice explícitamente que una relación, en este caso, vamos a ver si ya despertaron. Vamos a ver quién me va a explicar esto. La. Ah, miren, alguien a quien no le haya preguntado la clase pasada. Vamos, Maximiliano, Lagunes Monroy. Maximiliano. Maximiliano a la 1. Maximiliano a las 2. Maximiliano tiene falta, perfecto. Acuérdense que aunque Teams me da una lista de asistencia, yo les dije que con las participaciones voy a estar anulando asistencias, ¿vale? Para que no se duerman. Leonardo Fidel Jiménez García. Estoy, profesora. Muy buen día, Leonardo. Buen día. ¿Qué es una relación, Leonardo? Cuando dos cosas se unen, tienen algo en común.
No, Leonardo, tache. Entonces aquí lo que tenemos en común tú y yo es una tutoría, una asesoría. ¿Eso es una relación? ¿Eso es lo que voy a normalizar? No. No, exactamente no. Eh, 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 mm. Carlos Jair Luna González. Sí, profesora. ¿Qué es una relación? Bajo el contexto de un modelo relacional. Pues la entendíamos como la unión de dos tablas. Ay, me van a hacer llorar. ¿Es en serio? Tache, tache, tache. A ver, Andrés. Muñoz Mago Andrés. Les dije que eran mis Sí, maestra. favoritos. ¿Qué es una relación? ¿Una tabla? Una tabla, bravo, gracias a Dios, iluminación. Muy bien. Acuérdense que no es lo mismo el modelo entidad-relación que el modelo relacional. Son dos cosas distintas. En el modelo entidad-relación, la relación es ese verbo de asociación entre dos entidades. Aquí no, aquí una relación es una tabla. Estrellita, muy bien. Entonces, gracias Andrés, una relación es una tabla. Cuando ya hablamos de normalización, estamos hablando de normalizar tablas. Por lo tanto, aquí me está diciendo que tabla por tabla tiene que cumplir esta forma normal. Entonces me dice que una tabla está en primera forma normal, sí, solo si todos los dominios simples subyacentes de los atributos contienen valores atómicos y monovalentes, pero vamos a ver qué es eso. Eric Julián Hernández Contreras. Sí, aquí estoy. Muy buen día. Dame un ejemplo de un dominio para un atributo. Sí, un ejemplo de un dominio simple. ¿Una columna? O no te escuché bien, te escuché entrecortado o algo pasó. Solo escuché una columna. Ok, vamos a ver si escucho mejor a Aldo Francisco. A ver, Aldo. Alumno, dame un ejemplo de un dominio. Ok, del folio, ¿cuál sería su dominio? Exacto, los números que conforman el folio. Si el folio acepta letras, su dominio acepta letras. Si el folio es solo números, son los números. Si no solo el tipo de datos, sino también el rango de valores. Acuérdense que les decía, por ejemplo, en la carrera, solo para abreviar la carrera en UPIXA, el dominio es un carácter, pero no por eso es de la A a la Z y caracteres especiales. El dominio solo son las carreras admisibles en UPIXA. A para administración, C para ciencias, N para ingeniería en informática, y para ingeniería industrial, T para transportes y así, ¿vale? El dominio es ese. De hecho, aquí está con rojo. Conjunto de todos los valores posibles. No solo implica el tipo de datos, sino también hasta dónde lo alcanzo. Si ustedes me dicen, por ejemplo, número de boleta, su dominio son enteros. Descarto decimales y descarto números negativos, solo valores enteros positivos, ¿sí? Pero además, también por ahí
está una regla que, si se han dado cuenta, su número de boleta empieza con el año en que fueron admitidos en el poli. Por lo tanto, las primeras 4 cifras no pueden exceder el año actual, ¿sí? Eso es el dominio. Y entre más preciso se tenga el dominio, menor rango de error en la información. ¿Vamos bien? Sí, profa. Perfecto. Fernando Quiroz Linares. Sí, presente. A ver, Fernandito, vamos a ver. Entonces, ¿qué es un valor atómico? Dame ejemplos de valores atómicos. O al revés, ejemplos de valores que no son atómicos. Sería como nuestro número de boleta. No, porque ¿Ese qué es? Ese sería como compuesto. No, o sea, si es atómico, no se puede O sea, dividir. tú me preguntas o me opinas. Ambas. Pues no se puede dividir ¿no? Nuestra No. boleta no se puede dividir, entonces sería atómica. Ok, si tú me dices eso, yo te creo. Ah. No, pues te estoy pidiendo participación, no estoy yo en examen. Si hubiera dicho preguntas, bueno, entonces sí, Ok. pregúntame y te contesto, pero aquí es tu ejemplo. Un ejemplo entonces de algo que no sea atómico. Fernando. Estoy pensando, pero ahí voy. Rápido, 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 te tardas más que mi internet. Sí, la boleta. ¿Ese es no atómico o atómico? Ese es atómico. ¿Y uno no atómico? Podría ser no atómico, una dirección. Ok, ya, te salvaste por eso. Efectivamente, una dirección es un dato no atómico, porque yo lo puedo subdividir, no está en su mínima expresión. Y acuérdense que por definición, ¿qué es un dato? La mínima expresión de la información, ¿sí? Entonces tiene que ser lo más preciso y contundente posible. Y aquí se ratifica esa definición. Si yo el valor lo puedo dividir, en este caso, como bien lo decía la boleta, el que yo lo vea junto no quiere decir que se almacene junto. Acuérdense que tenemos operaciones en SQL de carácter, donde yo puedo concatenar. Podría yo esta boleta a lo mejor verla junta. Para mí es un campo, pero internamente, si yo quisiera garantizar que los primeros 4 dígitos son el año actual, podría estar almacenada de manera separada y simplemente a la hora de mostrar pues el reporte, concateno esas 2 columnas. ¿Sí se entiende? Sí, ya quedó más claro. Ok, entonces yo tengo que revisar los dominios de cada columna de mi relación. ¿Por qué digo que los dominios de cada columna de mi relación? Porque aquí dice todos los dominios simples subyacentes de los atributos, ¿sí? Si estamos hablando de que la relación es una tabla, los atributos, ¿qué son? Mari Carmen Pérez Juárez. Sí, yo. Los atributos serían el contenido de la tabla. El contenido de la tabla son los registros. Bueno, la columna, pues. Las columnas, muy bien. Gracias, Mari. Entonces, hablamos de que si yo reviso una relación, estoy revisando tablas. Si estoy diciendo que cada atributo tiene su dominio, estoy hablando de que columna por columna tengo que revisar que sus dominios contengan valores atómicos. Es decir, tomo mi lista de datos de ejemplo que me da mi usuario, mi archivo de Excel, y
reviso columna por columna el tipo de información que tiene. ¿Para qué? Para visualizar patrones, para visualizar si el dato es atómico. Es como si yo ahorita tomo mis listas de asistencia que me da el SAES. Mi lista me dice número de boleta, nombre y correo. Yo reviso y observo. Si yo tengo experiencia y antigüedad y datos suficientes, puedo observar esto que les comentaba, que los 4 primeros dígitos son el año en que se ingresó al poli y lo demás es un número diferenciador para cada alumno, ¿sí? Significará otra cosa, porque en mis tiempos, sí, hace mucho tiempo, cuando yo era alumna, el año de ingreso al poli eran solo 2 cifras, se manejaban solo los 80s y los 90s. Y después venían otros 2 cifras que me decían el plantel, la unidad académica donde habías ingresado por primera vez. Entonces, en ese entonces, como yo era egresada de vocacional, como mi primera vez de ingreso al poli fue en vocacional, mi año, mi boleta empezaba en el año que entré a la vocacional. Y ese número de boleta fue el mismo en la superior. Estuve en UPIXA con mi número de boleta de la vocacional, ¿sí? Y la segunda cifra era el plantel al que yo pertenecía, en este caso la vocacional donde yo estudié. Y seguido ahora sí de un número consecutivo, ¿no? Y este era distinto. Imagino que en estas boletas, por cómo las observo, también tiene algo así de sentido. Primero el año, luego algo debe significar el siguiente, porque en casi todos sus grupos veo 60, entonces debe ser 60 el número de la unidad académica y los últimos 4 dígitos el diferenciador de alumnos. Pero bueno, es una suposición, tendría yo que tener un campo de datos suficiente para sostener esto y además ratificarlo con mis usuarios o con el analista. Entonces, si yo logro observar estos patrones, entonces yo diría que el número de boleta no es atómico, ¿sí? No es atómico porque se compone de varias cosas. El nombre tampoco es atómico porque está compuesto, en nuestro caso en México, de 2 apellidos y nombres, de 1 a n nombres, ¿no? Al menos 2 apellidos y n nombres. Entonces tampoco es atómico. Y en este caso el correo electrónico también podría decirse que yo lo puedo dividir en el alias, el arroba y el dominio del correo electrónico para garantizar que el dato se guarda correctamente, que todos los correos tengan una arroba y que el dominio sea válido y que no se repitan los alias, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que yo observo, eso es algo de lo que yo hago con la normalización en cuanto a valores atómicos, pero esto no es todo lo que yo reviso en la primera forma normal. Brian Emanuel Contreras Marino. Brian, Profesora, muy buen día. buen día. Dame un ejemplo de monovalencia o de no monovalencia. No sé cómo explicarlo. Es que soy malo explicando. Pero bueno, a ver. Inténtalo, no pasa nada. Me han dicho cosas peores, como no sé, o paso, algo. Inténtalo. ¿Qué entiendes por monovalencia primero? Pues como dice ahí, que los valores no se pueden repetir. Digamos que. Si no me recuerdo, anoté. Entonces yo no puedo tener 2 Alejandros, 2 Raúles o 2 Pedros en mi grupo porque no se pueden repetir. No.
No sé. No, exacto, es que no me puedo quedar con esa definición de video y de youtuber chafa. Eso no es la monovalencia, ¿sí? Tengo que entender el contexto para saber, primero monovalente, ¿sí? Por sus raíces etimológicas. Me dice mono, uno, valencia, valor, un valor por ocurrencia. ¿Pero por ocurrencia de qué? Si no, me voy a esta definición chafa que dice que los datos no se repitan. Y pues si digo que los datos no se repitan, pues yo no podría tener a varios Hernández, ni a varios Alejandros, ni a varios Luises, o no sé qué nombres serán los más populares. No podría tenerlos bajo esa explicación chafa. Eso no quiere decir la monovalencia. La monovalencia, ¿sí? Tiene que ver con esta parte que dice aquí, o sea, más claro está esta parte en la expresión por ocurrencia. ¿En qué estoy revisando? Primero tengo que tener bien claro qué estoy revisando. Una relación. ¿Qué relación estoy revisando? Estoy revisando alumnos, estoy revisando maestros, estoy revisando materias, estoy revisando listas de productos, estoy revisando ventas. ¿Qué estoy revisando? Si yo aquí estoy revisando una lista, ¿sí?, de alumnos, estoy revisando alumnos. Ahora tengo que revisar de esos alumnos que sus atributos o los valores en sus atributos sean monovalentes. Es decir, si yo digo, estoy revisando alumnos, los alumnos tienen como atributos, y tomando como ejemplo mi lista de asistencia que aquí tengo a la mano, mi boleta, nombre y correo. Tienen 3 atributos, ¿no? Es una tabla muy simple. La monovalencia quiere decir que cada alumno solo tenga un número de boleta. Es decir, yo no puedo tener con la misma, un alumno con 2 números de boleta registrados. Eso no es correcto, eso sería no monovalente, polivalente más bien, ¿sí? También tengo que revisar que si estoy revisando alumnos, cada alumno solo tenga un nombre registrado. Bueno, en este caso, como ya está separado, sería un apellido paterno, un apellido materno y un nombre simple o compuesto, pero para cada alumno. Yo no puedo tenerlos registrados 2 o 3 veces. Y que cada alumno solo tenga para mi lista un correo electrónico válido. Si yo llego a encontrar que para cada alumno yo tengo varios correos, eso ya no es monovalente, ¿sí? Pero en este sentido, en este caso, esto es de lo más delicado a la hora de revisar la primera forma normal, porque pareciera que entienden bien la atomicidad, pero a la hora de hacer monovalencia los confunde y quieren en la monovalencia sacar todo. Entonces, porque no entienden lo que es monovalencia. Monovalencia es primero saber que estoy revisando y después hacer pregunta atributo por atributo. Si digo que estoy revisando, por ejemplo, ¿qué será? Una entidad, cualquier cosa. En una biblioteca, por ejemplo, los registros de libros, ¿sí? Para una biblioteca, los registros de los libros. Mi relación es libros, ¿sí? Libros. Y si yo digo que esta relación de libros va a tener los atributos de ISBN, de nombre del libro y, no sé, año de publicación y autores. Fíjense, si yo digo, voy a revisar monovalencia, voy a ver, por cada libro, ¿solo tengo un ISBN? Sí, porque después, si no lo han checado, el ISBN es un registro único para cada registro de libro. No se puede asignar el mismo ISBN a distintos libros. Es uno exclusivo para cada libro. Cada libro tiene solo un título de libro. Pues sí, supuestamente sí. Salvo que sean otro cambio u otra edición, bueno, habrá algún
pequeño cambio, pero tiene que ser mínimo. Entonces, el nombre es 1 por libro, ¿no? Tenemos que cada libro tiene una ISBN, tiene un nombre y un año de publicación, ¿sí? Si ya hablamos de otra edición, bueno, pues será otro año de publicación, pero para cada libro se tiene eso. Si yo llegara a tener en mis datos que el mismo ISBN con el mismo título tiene diferentes años de publicación, eso ya no es monovalente, ¿sí? Igual también con el siguiente dato que les decía, si cada libro que tiene su ISBN con su nombre tiene diferentes nombres de autores, porque son autores, ya no es monovalente, porque un libro está asociado a varios autores, eso ya no es monovalente. Entonces es lo que tengo que revisar, tabla por tabla, que los datos en los atributos solo se puedan expresar una vez por ocurrencia. ¿Sí se entendió? ¿Sí recordaron un poquito? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces vamos a recordar el ejemplo que teníamos. El ejemplo con el que estábamos trabajando era el de facturas, ¿vale? Donde decíamos que, bueno, por comodidad yo lo había separado, pero por eso hacía aquí la anotación de considérese que es una sola tabla. Suponiendo que yo llego, hago una revisión a un proyecto que me quieren asignar y me entrega a mi cliente un archivo de Excel de este tipo donde tiene todas estas columnas y este tipo de datos. Primero lo que me dice la primera forma normal es que yo tengo que saber qué estoy revisando. Que estoy revisando una relación y que en este caso yo le di el nombre de facturas. ¿Por qué? Pues porque el tipo de datos que estoy viendo, veo que aquí hay una sucursal con su número de factura, está la fecha de la factura, la forma de pago, el código del cliente al que pertenece, el nombre del cliente al que pertenece, el conjunto el código de artículos que comprende cada factura, los nombres de los artículos que comprenden cada factura, la cantidad de artículos que se está comprando en cada factura, el precio unitario del artículo al que se está comprando en cada factura, los subtotales de estos artículos para cada factura y el total de la factura. Entonces, por sentido común, observo los datos. Si ya tiene el nombre, lo respeto y si no, yo lo asigno. Yo en ese caso asigné y dije facturas, ¿no? Pero pudo haber sido ventas, ¿sí? Ventas y se respeta, ¿sí? El punto es que tenga sentido lo que yo el nombre que le estoy dando. Entonces, bueno, ya, decidí que se llama facturas. Entonces, mi normalización me dice que columna por columna, atributo por atributo, ¿sí? Yo tengo que ir revisando dos características principales, la atomicidad y la monovalencia en los dominios de estos campos. Aquí observo y digo, lo primero que tengo que revisar es atomicidad, es decir, que estos datos estén en su mínima expresión, que yo ya no los pueda separar o dividir. Y el primero que observo es sucursal y número de factura, donde veo que desde el título me dice que son dos cosas, que tengo una sucursal 1 y una sucursal 2 y que tengo ejemplo de la factura 500 en la sucursal 1 y de la 501 también de la sucursal 1, pero tengo otra más que es de la sucursal 2. Entonces, en total tengo 3 facturas distintas. Por lo tanto, este atributo, desde el título observo que no es atómico, ¿sí? Que no es atómico, que yo lo puedo separar, que estas dos primeras cifras es sucursal y que estas otras es número de factura. Y que aquí también es importante, sobre todo en esta materia que ya se supone que ustedes tienen un poquito más de experiencia y por lo que también les comentaba que tenemos las funciones de concatenación, no me preocupo por este guioncito, porque si mi usuario
quiere que yo le presente en un reporte la sucursal y número de factura con un guioncito, se lo puedo concatenar. Y le digo select sucursal concat el guioncito y lo concateno con el número de factura. Y ya se lo muestro como él quiera. ¿Sí estamos claros? Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto. Entonces, ahora entendemos por qué la atomicidad me permite separar en columnas. Porque la normalización me garantiza el poder regresar este dato a su estado original. Así como yo lo puedo separar en columnas, también cuando yo termine lo voy a poder regresar a como el usuario quiera, ¿sí? Por lo tanto, yo sí puedo hacer esta partición, pero no estoy borrando datos. No perdí el guioncito, ¿sí? Es porque lo puedo recuperar con una función de carácter. No perdí datos, no perdí ninguna factura, ¿vale? Quedó igual. Sigo revisando atomicidad. La fecha ya no se puede separar. ¿Por qué? Maribel Martínez Ortiz, ¿por qué la fecha ya es atómica? Maribel. Y hay un tipo de dato que es así, la fecha. Perfecto, Mari. Exactamente, porque por ahí les comentaba que hace mucho tiempo sí hacíamos programas que validaran la fecha, ¿no? Y manejábamos variables para el día, el mes y el año, pero gracias a Dios todo evolucionó. Y ahora existe todo un tipo de dato que me da las fechas y además no solo eso, me da un conjunto de funciones con las cuales yo puedo hacer operaciones con esas fechas y me garantiza que esta fecha sí existe, que no es una fecha que yo me inventé. Entonces exactamente por eso este valor ya es atómico, ¿sí? Tengo la forma de pago que pues, ya no se puede separar más, la E ni modo que la parta a la mitad, no hay manera. El código del cliente tampoco, ya es atómico, el nombre también, por el tipo de datos que veo, ¿no? Si yo tuviera nombres como los que tengo en mis listas de asistencia, ahí sí podría yo considerar separar el nombre en nombre, apellidos, o nombre y apellido paterno y apellido materno, o como el estilo inglés, donde solo hay un apellido y un nombre, ¿no? Entonces, por el tipo de datos que observo, este también ya es atómico, el código del artículo también, la descripción del artículo también es atómica, la cantidad, el precio, el subtotal y el total de la factura. O sea, ya no hay manera de que estos los pueda separar en más atributos que tengan sentido. Porque pues, separarlo, pues sí lo podría separar en carácter por carácter, pero eso ya no tendría sentido, ¿no? Que en atributos que tenga sentido. Entonces, salvo la primer columna, todo lo demás cumple con atomicidad. Y entonces, eso sería en cuanto a atomicidad, pero me falta monovalencia. Esa no la puedo descuidar. Hay que recordar siempre que la primera forma normal me habla de dos propiedades o dos cuestiones que validar en los dominios de mis atributos. Ya pasé por atomicidad, suponiendo que ya separé esta parte, y me falta la monovalencia. Para la monovalencia les comentaba, yo tengo que tener la certeza de qué estoy revisando. Si yo no sé qué estoy revisando, voy a cometer el error de decir que los datos no se repitan. Y entonces aquí voy a decir, este se repite, esto se repite, esto se repite, este se repite, este se repite. Y muchas cosas se repiten. Mira, acá también se repiten a hojas y hojas. Y voy a querer hacer cosas que no tienen sentido. Entonces no es que los datos no se repitan. Es, primero veo que estoy revisando facturas. Y ahora sí, tengo que revisar, ¿cada factura solo pertenece a una sucursal? Pues sí, hasta donde yo sé no hay facturas que se emitan en dos sucursales. O es una factura para cada compra en cada sucursal. Una sola factura no le pertenece a dos sucursales. Una factura solo tiene un número de factura,
Pues sí, cada factura solo tiene un número de factura que le pertenece a una sucursal. No hay facturas que tengan dos números, ¿sí? Una factura solo tiene una fecha, sí. Una factura solo tiene una forma de pago específica, pues sí, para cada factura sí. Una factura le pertenece solo a un código de cliente, también, y una factura solo tiene o está relacionada a un nombre de cliente, también. Una factura tiene o contiene solo un código de artículos, pues no, porque aquí estoy hablando de la factura 500 y la factura 500 tiene 3 artículos relacionados. O sea, en esta factura se vendieron 3 productos y luego en la otra 500 de la otra sucursal se vendieron 2, en esta 1 y en esta 2. Entonces ya el código de artículo no es monovalente a facturas, porque una factura contiene diferentes códigos de artículos, ¿sí? Diferentes nombres de artículos, diferentes cantidades vendidas de cada artículo, diferentes precios unitarios para esos artículos, diferentes subtotales. ¿Sí? Aquí hay 3 para la primera factura, 1 para la segunda, 2 para la tercera. Pero pues, sí tiene solo un total de factura. Entonces, de código de artículo hasta subtotal, los atributos no son monovalentes a facturas. Es decir, son un subconjunto de atributos no clave que tienen relación con facturas, pero no o con una cardinalidad de 1 a muchos, ¿sí? Porque estoy observando que de una factura hay varios registros de estos artículos. ¿Qué hago entonces? Decíamos que para la atomicidad separo en columnas, pero para la monovalencia lo que se hace es separar en tablas, pero no se separa en tablas como a mí se me dé la gana. Siempre que genero una nueva relación o tabla, esta nueva relación o tabla tiene que tener un nombre. No puedo simplemente tener tablas, tablas y tablas. Y eso a veces se les olvida. Cuando hacen sus ejercicios, cuando hacen sus tareas, luego se los pido y no tienen nombre. Solo me ponen tablas y tablas. Cada tabla, cada relación tiene que tener un nombre, ¿sí? Y además, yo tengo que tener bien claras tanto llaves primarias como llave foránea. Yo no puedo simplemente crear una nueva tabla y no poner llave foránea en ningún lado. No puedo perder la relación entre estas tablas. Entonces yo tengo que tener, al término de la separación de las tablas, ambas tienen que tener llave primaria y en alguna de las dos tiene que existir la llave foránea. Entonces, si analizo el subconjunto de atributos que yo quiero separar, veo código de artículo, nombre de artículo, cantidad del artículo, precio unitario y subtotal. Yo puedo asignarle el nombre que a mí mejor me acomode. Y ya sea que le llame, no sé, atributos de la factura, artículos vendidos, artículos de la factura, como yo quiera. En este caso yo le puse detalle de factura. Tengo que asignar un nombre, pero no puedo, como les decía, perder la relación. Yo necesito identificar llave primaria y determinar dónde va la llave foránea. Pero les expliqué la parte de cómo decidir o definir dónde tiene que ir la llave foránea. Luis David Estrada Aguilar. Luis David. Buenas tardes, profesora, dígame. Muy buenas tardes, Tapito. ¿Qué tengo que considerar para saber dónde queda mi llave foránea?
¿Por qué la puse abajo y no arriba? ¿Qué tuve que considerar para saber dónde va la llave foránea? No sé si pueda reformular la pregunta de otra manera porque no, o sea, no entiendo a qué se refiere con que qué tuvo que considerar. Sí, a ver, yo ya decidí que esta no cumple con la primera forma normal por monovalencia. Ya decidí que se llaman, necesito dos tablas, una de factura y una de los artículos que se vendieron en esa factura. Ya tengo dos tablas. ¿Cómo sé de qué lado tiene que quedar la llave foránea? Espérame, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Por el clima? No, ¿La que tenga menos columnas? ¿La que tenga más? no, nada de eso. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Ya hiciste tierra? ¿Ya te llegó la Bueno, señal? yo sé que esto no es lo que quiere que diga, ¿no? Pero pues obviamente, por ejemplo, en la de arriba no va a ir porque no puedo usar mi misma llave foránea. Como, o sea, si ya tengo mi llave principal arriba, obviamente ahí mismo no puedo usar mi llave foránea. O sea, primero, yo le digo que eso, yo sé que no es lo que quiere que diga, yo sé. Tengo en la punta de la lengua lo otro que quiere que diga, pero no me sale, no lo recuerdo. No te sale, ándale, pues ahorita que lo digan lo anotas en tus apuntes, Sí, por favor. Sí, gracias. Ok. A ver. Suriel, Eric Suriel, Cruz Simón, Eric Suriel. A ver si tú sí te acuerdas. A ver si se me escucha. ¿Sí? ¿Me repite la pregunta, por favor? Voy a llorar. A ver, cuando yo separo tablas, separo una nueva y saco una nueva tabla, ¿qué tengo que considerar para saber en dónde va mi llave foránea? La unicidad era una de las cosas que se tenía que considerar. No. A ver si hoy sí me contesta Samuel, ya que ayer tuvo falta. Águila Carrillo Samuel. Anda ahí, Samuel. Sí, aquí estoy, maestra. Mira, ayer te puse falta porque no me contestaste. Ya ves por dormirte. No, pero sí estaba. Lo que pasa es que estaba buscando mis audífonos para conectarlos para hablar, pero pues ya en eso ya me pasó. Una disculpa. Que te perdone Dios, Samuel. Qué pena. No es cierto. A ver si tú sí te acuerdas. ¿Qué tenemos que considerar para saber dónde va la llave foránea, Samuel? Es una palabra. Empieza con C. ¿La conocí? No sé si sea, pero me viene mucho a la mente la de cardinalidad. No sé si... Atinaste la cardinalidad. ¿Sí? Anótele por ahí. Sí. Anótenle por ahí. Ya, te perdono por lo de ayer, Samuel. Gracias. Bueno, para saber dónde va la llave foránea, ¿sí? Yo tengo que considerar la cardinalidad, ¿sí? En este caso, a ver si te acuerdas, Joana Malinali Hernández Melchor. Sí, aquí estoy, profesora. ¿De qué lado va la cardinalidad? Bueno, las llaves foráneas van del lado donde está la N, que son muchos. Excelente, chaparrita. Muy bien. Esto es importante. Yo tengo que tener en cuenta la cardinalidad. Si yo observo mi conjunto de facturas, observo mi conjunto de los artículos de la factura o como le haya llamado,
y digo, una factura tiene n artículos, del lado de la n va la llave foránea. Exactamente. Entonces, eso sí anótenlo bien porque luego me pasa. Se quieren saltar muchos pasos y terminan con llaves foráneas donde no van, ¿sí? Porque no consideraron la cardinalidad. Exactamente, la llave foránea siempre va del lado de la n, ¿sí? Entonces, si mi cardinalidad, esto me dice que una factura tiene varios artículos de la factura o detalles de factura, lo primero que yo tengo que saber es cuál es mi llave primaria en factura, porque es la que tiene la cardinalidad de 1. Es la que yo tengo que saber primero. Si no, no voy a saber qué llevarme al detalle de facturas. Entonces, yo primero reviso la llave primaria donde está la cardinalidad de 1 y determino qué hace única a cada factura. Por aquí ya la habíamos revisado, coincidimos y por ahí explicamos que solo la sucursal y el número de la factura combinado me hacían única cada factura. Y lo dijimos que porque por sí sola no había ningún atributo que me distinguiera de manera unívoca cada factura. Y que para este caso, para estos ejemplos, el número de factura no era suficiente porque yo tengo una factura 500 aquí, tengo otra factura 500 acá, pero son dos distintas. Una pertenece a la sucursal 1 y otra a la sucursal 2. Por eso tengo una llave compuesta que me distingue de manera unívoca cada factura. Entonces, ya que tengo mi llave primaria aquí donde la cardinalidad es 1, ¿sí? Entonces sí, me voy del lado donde mi cardinalidad es n y me llevo la llave primaria de acá para acá. Y ahora sí, mi tabla tiene todos estos atributos, desde sucursal, número de factura, código de artículo, nombre del artículo, cantidad del artículo, el precio y el subtotal. Y entonces sí, de todos estos atributos yo necesito identificar de manera unívoca cada artículo que se vendió para cada factura. Y solo no tengo ningún dato que me distinga de manera unívoca eso, pero una combinación de datos sí. ¿Qué combinación? La factura, que es esta sucursal con su número, y el código del artículo. Así si yo digo el artículo 1 de la factura 500 de la sucursal 1, no hay otro artículo 1 para una factura 500 de la sucursal 1. Es el único. Aquí, por ejemplo, en hojas, ¿no? Es el mismo artículo, ¿no? El artículo 10, que son las hojas, pero aquí estoy hablando de las hojas que se vendieron en la factura 500 de la sucursal 1 y aquí estoy hablando de las hojas que se vendieron también coincidentemente en la factura 500, pero de la sucursal 2. Por lo tanto, garantizo que esta combinación me distingue de manera unívoca la compra o la venta de este artículo para esta factura. ¿Hasta aquí todos bien? Profesora, ¿todo bien? Sí, maestro. Perfecto. Bien. Sí. Sí, ahora sí anótenlo bien, por favor. Vamos a ver. Entonces, a partir de eso, ya que logramos la primera forma normal, que conseguimos la atomicidad y que conseguimos la monovalencia, entonces sí podemos pasar a la segunda forma normal. Y esta me dice que una relación se encuentra en segunda forma normal, recalcando que estoy hablando de que cada tabla, porque dice una relación, por lo tanto acá, si yo ya tengo dos relaciones, para que todo esto esté en segunda forma normal, reviso facturas y después reviso detalle de factura. Revisando una, no llego ya a la segunda, tengo que revisar ambas, ¿sí? Porque son dos, cada relación. ¿Se encuentra en segunda forma normal? Sí, solo sí se encuentra en primera. Es decir, cada una de estas tablas con mi proceso de normalización ya cumplió con la primera. En mi relación de facturas tengo datos atómicos, en mi relación de facturas tengo datos monovalentes, en mi relación de detalle de facturas tengo datos atómicos y en mi relación de detalles de factura tengo datos monovalentes.
Y además, todos los atributos no clave, ¿sí? Los atributos no clave, que para el caso de factura son todos los que están fuera del recuadro rojo, igual que acá, todos los que están fuera del recuadro rojo, todos estos son atributos no clave. A esos me estoy refiriendo, dice, y además, todos los atributos no clave dependen por completo de la llave primaria. Por lo tanto, uno, tengo que tener bien clara cuál es la llave primaria en cada relación. Eso ya lo tengo. Ya separé primarias de no primarias. Y estoy hablando de dependencias completas. ¿Qué es una dependencia completa? Que el atributo varía en función de toda esa llave, Y por lo tanto, aquí surge otro concepto que es la contraparte de la dependencia completa, que es la dependencia parcial. Si aquí yo hablo de que cada atributo tiene que depender de forma completa de toda la llave, la contraparte o lo que estoy buscando que no pase es que existan dependencias parciales. Es decir, que un atributo solo funcione o describa o esté en relación solo de una parte de la llave. Y cuando explicábamos eso les decía, si yo en esta primera tabla de facturas reviso y veo que hay atributos que me describen solamente a la sucursal. Por ejemplo, el encargado de la sucursal, la dirección de la sucursal, el teléfono de la sucursal. Estos datos no tienen nada que ver con la factura, ¿sí? Con el número de factura. La factura no va a ser distinta porque el dueño se llame Pedro o se llame Juan. El dueño de la sucursal, el encargado, o porque el número de teléfono termina en 5 o termina en 7. El número de factura no se ve afectado por eso. Entonces, si yo tuviera arriba ese tipo de información, estaría hablando de dependencias parciales. ¿Por qué? Porque el encargado de la sucursal, la dirección de la sucursal, el teléfono de la sucursal, me describen solo a las sucursales, ¿sí? No tiene nada que ver con los números de factura. No es el caso. Si yo reviso aquí, esta fecha es de toda esta factura, de esta sucursal. Esta forma de pago es de esta factura en esta sucursal. Este código de cliente es de esta factura en esta sucursal. Este nombre de cliente es de esta factura en esta sucursal. Y este total es de esta factura en esta sucursal. Entonces, esta relación de factura, así como está, ya está en segunda forma normal. Pero no es lo único, porque aquí yo tengo dos relaciones. Eso quiere decir que el trabajo lo tengo que hacer tabla por tabla. Si tengo 3 tablas, reviso las 3. Si tengo 5, reviso las 5. Si tengo 10, tengo que ir tabla por tabla. Voy a la que sigue, que son mis detalles de factura o mis artículos de la factura. Yo tengo que revisar que este nombre del artículo esté en función del artículo que se vendió para esta factura, ¿sí? Que este nombre solo dependa de todo esto. Y es lo que yo observo aquí, que el nombre del artículo, por ejemplo, solo está en función del código. Si la factura cambia, no cambia la descripción. Pasa aquí con las hojas, ¿no? Yo tengo hojas. Y estas hojas se vendieron en una factura y estas hojas en otra factura. Pero esto no tiene nada que ver con que se llamen hojas. Lo único que me determina que se llamen hojas es que yo haya elegido el código apropiado. Entonces, este nombre de artículo está solo en función parcial, tiene una dependencia parcial de toda esta llave primaria, porque solo depende funcionalmente del código de artículo. Igual que su precio unitario. Entonces estamos hablando de que el precio de los artículos, el nombre del artículo y el código por sí solos se describen, me describen un algo. ¿Qué cosa? Los artículos que se venden en esta empresa, en este sistema, en esta sucursal. Tengo una dependencia parcial.
Por lo tanto, esta tabla no cumple con la segunda forma normal. Y requiero separar en una tabla. ¿Qué separo en una tabla? ¿O qué tengo que evaluar separar? El código del artículo, el nombre y el precio. ¿Por qué? Porque esta cantidad es de este artículo, pero para esta factura. Aquí, por ejemplo, en las hojas. Aquí para esta factura son 2, pero para esta factura son 8. Entonces, la cantidad sí es de la sucursal o de la factura en este artículo, pero el nombre y el precio no. Entonces, acuérdense, lo primero es nombre. ¿Qué nombre le pondríamos a la nueva relación? Estoy hablando del código del artículo, del nombre del artículo y del precio del artículo, pues esta está muy obvio, ¿no? Una relación de artículos. ¿Cómo queda la cardinalidad para saber por dónde empiezo a evaluar? Cada artículo que yo tengo en mi catálogo de lo que vendo va a estar relacionado a varios detalles de factura. Pues sí, aquí observo eso, que si yo tengo hojas, pues va a estar relacionado a varias facturas, porque pues es la naturaleza de mi negocio. Yo no puedo tener, por ejemplo, si fuera una tienda, botellas de refresco y venderlas solo una vez, las tengo que vender N veces. Entonces, artículos se va a relacionar varias veces con cada detalle de factura, pero yo en mi catálogo de artículos no voy a tener registradas varias veces los mismos productos. La idea es que sea solo una vez, ¿no? Una sola vez lápices, una sola vez gomas, una sola vez hojas, y de estos artículos se relacionará N veces con cada factura. Entonces, mi cardinalidad va a quedar 1 en artículos y N en facturas. Por lo tanto, sea lo que yo haga, la llave primaria de los artículos se tiene que quedar como llave foránea y ya sea simple o compuesta. Entonces, y de hecho aquí hasta estoy obligada porque es parte de la llave primaria, eso lo hace todavía más obvio, ¿sí? Por lo tanto, esta columna no solo se queda como llave primaria, sino también se convierte en llave foránea a mi nueva relación de artículos. Ahí está la explicación. Y aquí está mi relación de artículos, mi relación de factura. Código de artículos sigue siendo parte de la llave primaria, pero ahora es llave foránea a la relación de artículos. Estas dos son foráneas a factura y esta a artículos. Porque como les decía, cuando sale una nueva relación no puede quedar volando, tiene que estar relacionada con lo que ya se tiene. A ver, acabo de ver algo que les voy a preguntar. Pedro Hernández Villagómez. Pedro, ¿por qué les expliqué que aquí en factura también dejé el precio unitario, aun cuando me lo llevé de este lado a la tabla de artículos? Ok, porque precio unitario sí depende del número de factura y de la sucursal. Ah, chihuahuas. ¿A poco así se los expliqué? Qué mala soy explicando. Pues no. Pues no, yo no dije eso. ¿Por qué está en ambos lados? Mira, aquí está precio unitario y aquí está precio unitario. ¿Por qué? No. ¿Paso? Ok. Carlos Ulises Nava Vadillo. Aquí estoy, profesora, pero tampoco me acuerdo bien cómo lo explicó. Dios de mi vida. ¿Le puedo ayudar a mi compañero? Sí, por favor. Ándale, pues, a ver, ayúdale. Porque con el tiempo va cambiando. Uno es el histórico y otro es el real de actual, ¿no? Les comentaba que esto era para mencionarles que sí suele pasar, que no es que sea redundante.
Ahorita nos parece redundante, ¿no? Porque es lo mismo, son los mismos precios. Pero les comentaba que esta tabla de artículos es mi tabla, como mi lista de precios actual. Entonces, si yo en este momento digo, no, ya la inflación está horrible, no puede ser que yo siga vendiendo a estos precios. Entonces, subo mis precios, cambio mis precios. Y eso es muy común. Subo mis precios. ¿Qué pasa entonces con esta factura? Que yo tengo que evaluar el grueso de datos y si me sale muy complejo estar haciendo operaciones inversas, porque aquí lo que tendría que hacer es dividir el subtotal entre la cantidad para sacar esto alenta los reportes. Entonces, de alguna manera esto ayuda a alentar, a que no se alente, que se guarde el precio original, pero este va a ser el histórico, el precio al que lo vendí, al que vendí ayer, al que vendí el año pasado, al que vendí este artículo. Y en este se queda el actual, ¿sí? Por eso aquí se los puse para que recordáramos esa parte, que sí es posible y no es que sea redundante, es que a lo largo del tiempo no lo va a hacer. Uno es el histórico, el de las facturas, y otro es el precio de lista, el actual, ¿sí? Al que se está ofertando. Gracias. Y bueno, ahí estaba explicado lo de los precios. Tenemos la tercera forma normal. Solo hasta que llego a la tercera forma normal, entonces, digo, a la segunda, es que puedo evaluar la tercera. Y la tercera es muy sencillo. La tercera me dice una relación, otra vez, me está diciendo que si aquí yo terminé con 3, tengo que revisar que esta cumpla tercera forma normal, que esta cumpla tercera forma normal y que esta cumpla la tercera forma normal. Es decir, las 3 tienen que estar en segunda para poder evaluar la tercera y lo tengo que hacer una por una. Y además me dice que sin ningún subconjunto de atributos no clave. Otra vez a los no clave. Tengo que revisar en mis tablas todo lo que esté afuera de mis líneas rojas. Todos estos son atributos no clave. Todos estos son atributos no clave. Estos dos son atributos no clave. Y estoy buscando que no haya subconjuntos, es decir, más de un atributo, 2 o más atributos. Entre estos tengo que ir buscando 2 o 3 atributos. Que no existan subconjuntos, ¿sí? Con dependencia funcional entre sí. Es decir, que no se estén describiendo a sí mismos o que no haya dependencia transitiva. También se le llama así. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar por abajo porque la respuesta está arriba, ¿no? Aquí tenemos precio unitario, cantidad y subtotal. Cada uno es independiente. Si bien este es un cálculo, no quiere decir que exista una dependencia funcional. Esta es una operación y ya. También aquí el nombre y el precio. O sea, no hay un subconjunto con dependencia funcional entre sí. Estas ya están en tercera forma normal. Pero ¿qué pasa de este lado? Que tengo la fecha, tengo la forma de pago de la factura, tengo el código del cliente, tengo el nombre del cliente y total de factura. Y de manera a vista y por los nombres de las columnas, veo que aquí hay 2 campos que me están hablando de una sola cosa, de los clientes. Obviamente, como el ejemplo es muy chiquito, porque hay poquita información, aquí a lo mejor también podría tener hasta el correo del cliente, el teléfono del cliente, la fecha de registro del cliente, tener otros datos. O aquí a lo mejor en la forma de pago, a lo mejor tener la forma de pago en clave, la forma de pago en la descripción, tener algunas observaciones para cada forma de pago y entonces ya estaríamos hablando de subconjuntos, más de un atributo, que tienen dependencia funcional entre sí. Entonces, eso es lo que estoy buscando en la tercera forma normal. En la segunda fue dependencias parciales contra la llave primaria y solo se da cuando yo tengo llaves compuestas. Cuando yo tengo llaves simples, automáticamente ya se está en segunda forma normal. Y la tercera es, me olvido de todo esto que está entre el recuadro rojo y trabajo solo con lo que está afuera. Y lo que estoy buscando son subconjuntos de información, subconjuntos de datos que me describan algo.
Aquí es encontré clientes. Este nombre tiene que ver con el código de cliente, depende de este código de cliente. Por lo tanto, este es un subconjunto de atributos no clave con dependencia funcional entre sí. Por lo tanto, otra vez, ¿cómo separamos tablas? Tengo que ver qué estoy separando o qué quiero separar. ¿Qué nombre le pondría? Pues también está muy obvio. Cliente, cliente, pues clientes. ¿Cómo queda mi cardinalidad para saber dónde tengo que empezar mi revisión? Un cliente podría tener varias facturas asociadas, pues eso es aunque aquí no se ven los datos, pues es más que obvio, porque si no estaría yo limitando a que solo puedo venderle a una persona. Y ahí les comentaba que eso no pasa. Yo voy a la tienda y después ni modo que me digan, ay, no, ¿qué crees? Ya no te puedo vender porque ya te registré, entonces ya no te puedo hacer otra venta. Entonces, eso no pasa, aunque no está aquí el ejemplo, es también un poquito de sentido común. Un cliente puede tener varias facturas registradas, pero eso sí, cada factura solo le pertenece a un cliente en particular. Por lo tanto, mi cardinalidad queda un cliente, varias facturas. Por lo tanto, si N se queda en facturas, quiere decir que lo que yo determine como llave primaria se queda como llave foránea. Y entonces el resultado de la tercera forma normal para este pequeño ejemplo es una relación de clientes donde el código del cliente es llave primaria y el nombre del cliente es un atributo no clave. Pero además el código de cliente se queda en mi relación de factura como llave foránea para no perder la relación entre estas tablas. Entonces, este ejercicio me gusta mucho porque tiene de todo. Tiene llaves primarias simples, llaves primarias compuestas, atributos, en este caso llaves foráneas que no son parte de la llave primaria y llaves foráneas que sí son parte de la llave primaria. Entonces tenemos un poquito de todo, está variado el ejercicio, por eso me gustó y lo sigo retomando. ¿Dudas con esta parte de la normalización? ¿Sí se acordaron la mayoría de que ya habíamos visto esto? ¿Algo que les haya botado ahorita que dijeran, ay maestra, eso no me quedó claro o no lo entendí? No, profa, todo bien. ¿Seguro? Hasta al final solamente separó a los clientes, ¿no, profesora? Así es, solamente separé a mis clientes. Les decía que pues, regularmente hay más datos, ¿no? Hay más información, pero pues como aquí no cabe mucha, pues sí, nada más el nombre, ¿no? Pero regularmente aquí va el nombre, el correo, el teléfono y otras cosas. Bien, entonces a grosso modo ya se cubrieron estos temas de las formas normales, del repaso, de lo que se supone que ya vieron. Les decía que están las demás formas normales, pero pues estas solo se quedan como breviario cultural y no me interesan porque si de por sí les cuesta trabajo entender las tres primeras, pues con las otras se hacen más bolas. Y entonces este es el resumen de conceptos. Tenemos que entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional hay muchos cambios, pero el modelo relacional no solo se puede hablar en términos de relación, sino también en términos de tablas. Y aquí hablamos de que una relación es una tabla, que cada atributo es una columna de esa tabla. Que en estas tablas también hay llaves primarias y foráneas y que a las tuplas de la relación también se le pueden llamar a las filas de la columna, que son los registros, ¿sí? Y en términos de diagramas de clase, que aún todavía no hacemos, o no hemos visto como tal en tema, pero sí es importante que lo consideren, cada una de estas relaciones o tablas va a ser mi clase, los atributos o columnas de estas tablas van a ser los atributos de mi clase. Voy a poder distinguir llaves primarias y foráneas en esta clase, las filas o tuplas son los objetos de esta clase y algo interesante que ya vamos a ver en esta materia, ya para el segundo departamental, es el comportamiento de mis clases, algo que no tenían los demás modelos, que es la funcionalidad dentro de cada clase. Entonces, bueno, tenemos
en resumen, es ese concentrado. Y ya adentrándonos a lo que es un diagrama de clases, tenemos que un diagrama de clases es parte de UML, del lenguaje unificado de modelados, donde yo puedo ver las clases, los atributos y la funcionalidad asociada con cada clase. Y es que en su esquema o en su diagrama se resume en tablitas de este tipo, donde yo en el encabezado tengo el nombre de la clase, que ya quedamos que era el nombre de mi relación o el nombre de mi tabla, la lista de los atributos que van a describir cada una de estas clases o de estas relaciones o tablas, pero estos atributos, bueno, aquí en este apartado le voy a poder poner más características. Y el tercer apartado, que es el más interesante, que es el comportamiento, o al menos en esta materia va a ser el más interesante porque ya lo vamos a ver. Teníamos que dentro del diagrama de clases hay un símbolo que se pone al inicio que me indica la visibilidad del campo, si es un campo privado, si está protegido o si es público. Para nuestro caso, pues vamos a trabajar con puros datos públicos, no nos vamos a meter en esa parte de seguridad, ya lo probarán más adelante con experiencia, ahorita lo dejamos en públicos. El nombre de cada atributo y después viene el tipo de datos, si es numérico, si es carácter, si es de tipo fecha, si es booleano y en algunos casos hasta el tamaño, ¿sí? Porque hay algunos tipos que no requieren que se indique el tamaño del atributo, pero por eso solo coloco el tipo, pero puede ser tipo y tamaño, ¿sí? Tenemos que este es el diagrama de clases, que surge precisamente de este modelo que acabamos de hacer, de la normalización, donde yo tengo una tabla de clientes, ¿sí? Lo veíamos acá. Este es como se vería en el modelo relacional, entonces si se dan cuenta es un poquito complejo por la cantidad de registros, pero este es exactamente el mismo que estamos viendo acá, solo que ya es la conjunción de ese resultado de normalización y el diccionario de datos, ¿sí? Porque aquí yo ya indico, tiene un código de cliente, un nombre de cliente, pero además de qué tipo es y de qué tamaño. Aquí estoy hablando que sí, clientes es una tabla que tiene un código, que tiene un nombre, pero además que este código es de tipo entero de 2 posiciones y que este nombre no puede ser mayor a 50 posiciones. Y aquí tenemos también la cardinalidad de los datos, ¿no? Que un cliente puede estar asociado a varias facturas, pero además estoy indicando, como decíamos, la obligatoriedad. Yo estoy diciendo que para yo generar una factura no es obligatorio, es opcional que exista el cliente. Pero lo que sí es obligatorio es que exista la factura, ¿no? Ahora sí, también estoy diciendo ya aquí resumiendo que la factura va a tener una sucursal, un número de factura y que estos a su vez son la llave primaria de esta relación. Ya le estoy asignando un tipo de dato, un tamaño, una fecha, una forma de pago, que es lo que venía ahí, un código de cliente y un total de factura. Y con sus correspondientes tipos de dato. Y acá igual su cardinalidad, yo estoy viendo que una factura tiene varios artículos de factura o detalles de factura. Los nombres aquí los cambié para indicarles o para recordarles que el nombre lo doy yo, porque yo soy la diseñadora, así como ustedes en su proyecto lo asignan ustedes. Lo importante es que les haga sentido. Y otra cosa importante que quiero que noten es que en el diagrama de clases ya tengo más reglas para nombrar a las cosas. En el modelo relacional, acá, yo a los nombres de las columnas, fíjense, tenía acentos, tenía espacios y podía hacer uso de varias palabras, pero cuando yo lo paso a un diagrama de clases, ya no tengo esa libertad. Mis clases deben de tener su nombre es una sola palabra. Puedo tener una compuesta, sí, pero utilizando una nomenclatura de camello o con un guión bajo. No puedo utilizar caracteres especiales como son los acentos o los espacios para nombrar tanto como atributos como clases, ¿sí? Y aquí les puse un ejemplo de
el comportamiento. Aquí puse comportamiento en blanco, esta es una forma de entregarlo, no pasa nada, pero cuando yo ya sé el comportamiento de una clase, lo coloco de esta manera. ¿Qué es el comportamiento? Son funciones, procedimientos pues sí, funcionalidades de la clase que están asociadas a su día a día. Por ejemplo, aquí acuérdense que estábamos hablando de una factura, ¿no? De una factura. Y yo, por ejemplo, si observo o he observado cómo se realiza una compra, cada que me registran un artículo a una compra, se actualiza el total, ¿sí? Pero recordemos que el total de la factura está acá, no aquí. Entonces, cada que yo inserto un nuevo artículo en la factura, se tiene que actualizar un campo acá. Por eso lo pongo como una funcionalidad, porque tiene que pasar algo que me sume este subtotal a este total. También está el cálculo del subtotal, algo me tiene que calcular esto, porque pues yo sé que tengo errores de dedo y ustedes lo han visto en Walmart y demás, que no están ahí multiplicando. A ver, si este cuesta 4 pesos con 40 centavos y se lleva 5, ¿cuánto es? No lo están sumando, algo lo tiene que hacer internamente, que es ese cálculo. Tiene que haber una funcionalidad que lo haga. Y la parte de copiar precio, acuérdense que también cuando nosotros escaneamos el código de un artículo, automáticamente se jala el precio unitario y ya simplemente se actualiza la cantidad, pero no se escribe otra vez el precio ya está aquí en mi lista de catálogo. Tomo el precio actual y pongo la cantidad, se calcula el subtotal y se actualiza el total acá. Entonces, esa es la funcionalidad, ¿sí? Un ejemplo de funcionalidad que tienen las clases en un diagrama de este tipo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesora. ¿Seguros? Sí. Eso espero, porque luego sus apuntes bien chafas. Luego me dicen, creo que usted dijo, y no, yo no dije. A ver, entonces, bueno, también habíamos visto que para su examen tienen que hacer su acordeón, el acordeón es personal y ahora pues más, están en su casa más cómodos, pero de todas formas, yo sé que luego les da flojera, no lo hacen como deben y se buscan un manual bien chafa, no les va a servir porque el tiempo sigue siendo el mismo, ya hice estos exámenes en línea y también es lo mismo. Si no lo tienen resumido y personal ya con ejercitado, ¿sí? No les va a servir, van a perder mucho tiempo. Entonces, bueno, esta era mi propuesta de acordeón. Al final hacen lo que se les da su gana, ¿no? Pero me entregan lo que quieren. Pero esta es mi sugerencia, ¿sí? Y se los digo por algo, por experiencia, no por molestar, ¿vale? Vamos a empezar con SQL. Creo que ya casi acabábamos, ¿no? La vez pasada habíamos visto hasta funciones. Ok. Sí. Sí, bueno, está bien. Ya lo vamos a ver la siguiente clase, porque quiero mostrárselos con más ejemplos. Digo, si ya vimos teoría. Bueno, pero nos quedan 20 minutos. Y podemos hacer algo. Sirve que les comparto y lo ven. En su mayoría, recuerdo que anoté que ya tenían manejador y la mayoría va a utilizar Workbench, que es con lo que les dije que estaban los ejercicios. Ok, vamos a ver qué hacemos en 20 minutos, porque ahora sí tengo que aprovechar todo el tiempo, porque si no alcanzo. Fíjense. Yo les había comentado que tenían que instalar, imagino que ya tienen instalado y sí es cierto que no se olvidaron de mí, estuvieron haciendo ejercicios, pero los conozco y yo sé que sí se olvidaron de mí. Cuando instalamos MySQL, ¿sí? Una cosa es la base de datos y otra cosa es la interfaz gráfica, ¿sí?
Eso ya se los había comentado, pero aprovecho aquí para mostrárselos porque este es el que yo tengo. Déjenme busco mi contraseña. Tengo tantas cosas. Aquí está. Esta es. Sí, miren, vamos a ver por línea de comandos. Aquí yo tengo mi... todavía sí. Ahí está. Esta es mi base de datos, ¿no? Y yo tengo... Vamos a ver qué tengo. Vamos a ver qué tengo. Tengo varias bases de datos de prueba. ¿Con cuál lo haremos? ¿Con hospital? Sí, con hospital. Creo que ahí tengo datos. Ahí está. Fíjense. Si se dieron cuenta, espero que sí. Vamos a buscar la lupa. Vamos a aumentarle. Sí, aquí está. Fíjense, ¿qué comandos utilicé? Cuando yo entré, me pidió un password, ¿no? El password, acuérdense que cuando utilizamos MySQL, mi usuario es root. El password, pues es el password de mi root, porque es el principal. Y ahora sí, por eso no me pidió ni usuario. Si se dieron cuenta, no me dijo con qué usuario. Me dijo directamente o vio que era root y me pidió el password. Y ahora sí, con ese password yo consulté qué bases de datos tengo en MySQL. Yo tengo en este caso una de hospital y ya le dije que ay, se me esconde. Ay. Esta lupa. Cuando está grandota, se me pierden las cosas. Y ya le dije que utilice mi base de datos de hospital. Y le voy a decir, a ver, quiero ver qué tablas tengo. Show tables. ¿Qué tablas tengo? Tengo este sistema de hospital para los que ya estuvieron conmigo, que son poquitos, ya se verán como familiarizados con estas cosas, pero para los demás, el sistema de hospital era un hospital para personas de la tercera edad, donde yo tenía el registro de departamentos. Cada departamento tenía camas asignadas, estos departamentos tenían empleados y cada empleado tenía cualificaciones que son, las cualificaciones son como los cursos pues sí, los cursos de capacitación que tenía cada empleado y la experiencia laboral. Obviamente este era un sistema más grande, pero son unas tablitas que creé para algún ejemplo. Entonces, bueno, fíjense aquí. Esto es la base de datos en MySQL, pero yo a través de una interfaz gráfica, como lo es el Workbench, también veo lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es que a alguien le interesó hacer un software de interfaz gráfica que se conecta a las bases de datos que yo tengo en MySQL. En este caso voy a entrar con root, que es el mismo, y si se dan cuenta no me va a marcar error, aunque ya tengo iniciada una sesión con este usuario, porque pues es multitareas, ¿sí? Esta es una cosa y aquí está, hospital. Voy a utilizar una nueva. Utilizar hospital, use hospital. Fíjense, como es el mismo comando, similar, yo también le puse use hospital y acá en línea de comandos también le puse use hospital, pero sin comillas.
Ese tipo de cosas o ese tipo de detalles son los que tienen que notar a la hora de interactuar con su manejador, porque son cosas sencillas, pero que si yo no las sé, me van a costar trabajo, ¿sí? Si yo no sé que aquí le tengo que poner comilla o le tengo que indicar algo, o pongo dobles comillas, a veces eso me cuesta mucho trabajo. En lo que estoy averiguando si es comilla simple, comilla doble, ya se me pasó el tiempo. Y tengo, fíjense, en la interfaz gráfica, lo mismo, ¿sí? Las mismas tablas. Ay, Dios, perdí mi lupa. ¿Dónde estaba? Acá. Fíjense, son las mismas tablas. Cama, cualificaciones, departamentos, empleados, experiencia laboral. ¿Sí? Estas tablas. Si yo selecciono, ¿sí? Algo, si yo hago una selección de datos sobre departamento, aquí tengo como resultado todos estos departamentos, son 17. Es lo mismo que si yo hago acá. ¿Para qué nos tarda? Exactamente la misma consulta y ahí está, ¿sí? Es la misma información, número de departamento, nombre del departamento, ubicación del departamento, total de camas, extensión, estatus y demás. Es lo mismo, por eso les decía que es indistinto cómo lo trabajemos, pero sí es importante que ustedes identifiquen que Workbench no es la base de datos. Workbench es la interfaz gráfica. La base de datos está en MySQL y MySQL se puede trabajar desde línea de comandos y yo la puedo explorar a través de Workbench, a través de TOAD, a través de otra interfaz gráfica que exista, ¿vale? Solo es como para verlo más bonito. Y además porque aquí está el editor, el compilador que me resalta palabras reservadas, errores y me da más pistas de si me equivoco o no me equivoco, ¿no? A que si lo hago acá no me dice nada. Yo aquí podría... este sí me lo va a decir. Me va a decir que la tabla no existe. Ahí, este es un error muy común. Aprendan a leer los errores, ¿sí? Aprendan a leer los errores. Ay, ya la cerré. Sí, ya la cerré. Cerré la lupita. Bueno, aquí dice que el error es que la tabla no existe. ¿Por qué no existe? Porque no le falta una S. Y eso es muy común, que error de dedo a la hora de escribir la consulta esté mal. Entonces, siempre que dice no existe es porque lo escribí mal, ¿vale? Entonces, tengan cuidado ahí. Ok. Sí. Yo creo que les voy a pasar les voy a crear unas nuevas. Una tabla, les paso el script y les mando algunos datos para que estén practicando. Porque seguramente no lo hicieron, ¿verdad? Quisiera ser optimista, pero la verdad es que los conozco. O si practicaron. ¿Les puedo hacer un examen? Claro que sí, profesora. Ajá. No, maestra. Les damos un reto, yo sé que no. Sí, ¿cómo no? Nomás hacerlo, profa, pero no calificarlo. Sí, ¿no? Si no lo voy a calificar, ¿para qué lo hago? Sería trabajo en balde. Tiene que contar, si no cuenta, es trabajo en balde para mí. Ok. Extra, profesora. Entonces no, profa. Entonces no, ¿verdad? Yo sé. No se preocupen, estamos en tiempo para mejorar esta parte. Entonces, sí, yo creo que lo dejamos ahí, empezamos a ver SQL. La siguiente clase sirve que les preparo un par de ejercicios que sí puedan hacer, ¿vale?
porque no sé hasta dónde van con su proyecto. Lo que sí les pido el resto de la semana es que avancen con su proyecto. Acuérdense que la calificación la estoy centrando en esto, en los ejercicios que veamos de SQL y en lo que van a hacer con su proyecto. Entonces es fundamental que tengan su base de datos ya normalizada y con datos, ¿no? Entonces eso sí ya me urge. La próxima clase nos vamos a dedicar a ejercicios, pero sí me gustaría dedicarle un tiempo al final por si ya avanzaron con su proyecto para que me muestren su diagrama de clases y yo les diga cómo está, ¿sí? Para que les diga si está bien o hay que corregirle algo y podamos avanzar para no estar perdiendo tiempo. ¿Sí? ¿Podrán hacer eso? ¿Avanzar algo con su proyecto? Sí. Porque no los veo hasta el próximo lunes, ¿eh? Entonces ya sé que los veo hasta el próximo lunes y se olvidan de mí. Entonces confío entonces en que tienen toda la semana y el fin de semana que pueden avanzar algo con su proyecto y la siguiente clase empiezo yo con ejercicios y yo creo que en la última hora les voy preguntando. Entonces, si tienen listo ya su diagrama de clases, para mí mejor, ya sea que lo tengan en una herramienta de diseño o dentro del mismo manejador, como por ejemplo ahorita Workbench sí tiene. Aquí les comparto. Workbench. Si ustedes se van a esta parte, aquí, en los diagramas, aquí pueden hacer, yo ya tenía uno hecho, pueden hacer su diagrama pues parecido al de clases, pero ya normalizado. Si aquí lo tienen es más fácil de modificar y que se vea rápido el cambio, para que me muestren qué tablas tienen, qué atributos tienen, de qué tipo, cómo es la relación entre esas tablas. Me sirve. ¿Sí? Si ya lo pueden tener así, los que estaban trabajando con Workbench, los que trabajan con Server también pueden trabajarlo directo en Server el diagrama. Los que trabajan con Oracle les dije que ahí hay una herramienta que es Oracle Designer, que es para el diagrama. Si no, lo pueden hacer en cualquier otra herramienta de modelado. Yo, por ejemplo, también tengo DIA, ¿sí? Y en DIA también podemos hacer diagramas de clase, que es como el que les puse en la presentación, ¿sí? Podemos hacer diagramas de clase. Ya sea que lo tengan así o lo tengan ya con la herramienta, pero en la última hora me gustaría revisar eso para ir adelantando y ustedes, si ya tienen su proyecto y ya tienen la base de datos, ya pueden ir metiendo datos, porque si les dejo al final que lo hagan y que me lo enseñen ya con datos y les corrijo algo, van a tener que modificar todo, ¿sí? Entonces, primero la estructura y luego los datos, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien, profesora. Sí, profesora, todo bien. Claro que sí, profesora. Sí, todo bien. Está bien, está bien. Confiaré en ustedes entonces, ¿eh? Se juega. Pues ya hay que sacar. Sí, profesora. Tenemos poco tiempo y tenemos que recuperar todas las vacaciones que tuvimos. Por mí estuvo muy bien porque fueron vacaciones pagadas, ¿no? Pero por eso ahorita ya no me quejo. Digo, sí tengo mucho trabajo, pero valió la pena. Bueno, no. Ya pongan los 8, profa. No, hombre, ¿cómo crees? Eso sí que no, jamás en la vida. Si de por sí así me cuesta trabajo luego dormir por mi conciencia, luego digo, no, creo que me estoy convirtiendo en alguien muy barco, mejor no. No podría con eso. Además, imagínate, tengo hijos. Imagínate que se encontraran con alguien así. ¿Sabes la pena que me daría que les pusieran 8 sin saber nada? No, 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 jamás en la vida. Eso sí que no. Bueno, en 7, profa. No, hombre, menos, Damián. Yo sé que puedes lograr más. El 7 es vergonzoso. Si te esfuerzas, puedes lograr el 10. Ya sabes que Bueno, sí. entonces voy por el 10, profa. Eso, así sí. Me dicen, voy por el 10, con todo gusto yo te ayudo a lograrlo. Pero no gratis, ¿va? Vale. Que tengan buen día, buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, profesora. Buen día. Cuídese, profesora. Adiós, profesora. Hasta luego. Personalmente, Adiós. Adiós.
Ok, eso que no es viernes.